Los vikingos han sido recordados como temibles guerreros, saqueadores implacables que sembraron el terror en las costas de Europa. Pero detrás de la furia de sus hachas y la sombra de sus drácars se esconde una cultura rica y compleja, llena de arte, mitología y tradiciones que trascendieron su época. Los vikingos eran reconocidos por su destreza artesanal, destacándose en diversas áreas como la herrería, la orfebrería, la carpintería y la producción textil. Su habilidad para fabricar objetos de gran calidad no solo les permitía abastecerse de herramientas y armas eficientes, sino también comerciar con otras regiones. La herrería era una de las ocupaciones más valoradas en la sociedad vikinga. Los herreros vikingos dominaban técnicas avanzadas de forja y templado, produciendo espadas, hachas, lanzas y cuchillos de gran resistencia. Sus espadas en particular eran muy apreciadas y algunas incluso se fabricaban con acero importado. Armas como la espada Ulfberht, forjada con un acero de alta calidad, son testimonio del nivel técnico que alcanzaron. Los vikingos también eran hábiles orfebres, creando piezas ornamentales en oro, plata y bronce. Fabricaban broches, anillos, brazaletes y colgantes con motivos inspirados en la mitología nórdica y la naturaleza. Muchas de estas piezas estaban decoradas con intrincados grabados y filigranas, reflejando la influencia de otras culturas con las que comerciaban. El tejido era una actividad fundamental, especialmente entre las mujeres. Los vikingos confeccionaban sus propias ropas a partir de lana y lino, utilizando telares verticales. También trabajaban el cuero para fabricar cinturones, calzado y refuerzos para la vestimenta. Los tintes naturales extraídos de plantas y minerales les permitían obtener colores variados para sus prendas. La carpintería era otro oficio esencial, sobre todo en la construcción de barcos. Los drácars vikingos, famosos por su rapidez y maniobrabilidad, eran fabricados con técnicas avanzadas que permitían navegar tanto en mar abierto como en ríos poco profundos. Además, la madera se usaba en la fabricación de casas, muebles y utensilios domésticos. En sus inicios, la economía vikinga se basaba en el trueque, un sistema en el que intercambiaban bienes y servicios sin necesidad de moneda. Los productos más valorados en estos intercambios incluían pieles, pescado seco, cereales, metales, armas y joyas. A medida que expandieron sus rutas comerciales y establecieron contactos con otras culturas, los vikingos adoptaron el uso de la moneda, en especial la plata. En lugar de acuñar sus propias monedas en un principio, solían usar monedas extranjeras adquiridas en sus incursiones o comercio con el mundo islámico y el imperio carolingio. Uno de los métodos más característicos de transacción vikinga era la plata cortada. Consistía en fragmentos de plata cortados de monedas, joyas o lingotes utilizados como forma de pago. Para determinar su valor, se pesaban en pequeñas balanzas portátiles. Con el tiempo, algunos asentamientos vikingos como en Dublín y York comenzaron a acuñar sus propias monedas. Estas monedas solían estar hechas de plata y llevaban inscripciones en caracteres rúnicos o latinos. El arte vikingo es una manifestación cultural fascinante, caracterizada por intrincados diseños de animales, patrones geométricos y motivos entrelazados que adornaban desde barcos hasta joyas y armas. Se pueden identificar diversos estilos artísticos dentro del arte vikingo, entre los que destacan el estilo Oseberg del siglo IX, caracterizado por figuras de animales estilizadas con cuerpos curvos y entrelazados. Se observa en el famoso barco de Oseberg una de las muestras mejor conservadas de la navegación vikinga. El estilo Borre de los siglos IX y X presenta figuras zoomorfas con cuerpos en forma de cintas entrelazadas, a menudo con cabezas de animales con grandes ojos almendrados. El estilo Jelling del siglo X introduce elementos más fluidos y decorativos con motivos de dragones y animales estilizados en forma de S o espirales. Estos estilos no solo se limitaban a la ornamentación de objetos domésticos y armas, sino que también se reflejaban en piedras rúnicas y monumentos funerarios. Otro aspecto fundamental de la cultura vikinga
es la poesía escáldica, una forma de expresión literaria altamente estructurada y compleja. Los escaldos eran poetas cortesanos que componían versos para honrar a reyes y guerreros, utilizando recursos literarios como métricas complejas y metáforas elaboradas que reemplazaban palabras simples. La poesía escáldica era oral y transmitida de generación en generación, sirviendo como un medio de preservación de la historia y la mitología nórdica. La espiritualidad vikinga estaba presente en la vida cotidiana, desde los rituales de siembra y cosecha hasta sacrificios para obtener el favor de los dioses. Odín era el dios supremo, asociado con la sabiduría, la guerra y la magia, famoso por sacrificar un ojo a cambio de conocimiento y descubrir las runas. Su hijo Thor, el dios del trueno, era el protector de la humanidad y usaba su martillo Mjolnir para luchar contra gigantes y fuerzas del caos. Loki, una figura ambigua de origen gigante, era un embaucador que oscilaba entre ayudar y traicionar a los dioses, y su descendencia jugaría un papel clave en el Ragnarok. Freyr y Freya estaban ligados a la fertilidad, el amor y la prosperidad, pero también tenían vínculos con la guerra y la magia. Otros dioses importantes eran Tyr, el dios del valor y la justicia, quien perdió una mano al encadenar al lobo Fenrir, y Balder, un dios luminoso cuya muerte marcó el comienzo de las señales del fin del mundo. El universo vikingo estaba sostenido por Yggdrasil, el árbol del mundo, cuyas raíces y ramas conectaban los 9 reinos de la existencia. A diferencia de otras tradiciones religiosas, los dioses vikingos no eran seres perfectos ni omnipotentes, sino figuras poderosas pero falibles, sujetas al mismo destino inexorable que rige la vida de los mortales. Además, su mundo estaba poblado por criaturas fantásticas que desafiaban constantemente el orden divino, generando conflictos, alianzas y, en última instancia, la profetizada destrucción del cosmos en el Ragnarok. Los dioses vikingos podían enfermar, ser heridos e incluso morir. Para mantener su juventud, dependían de las manzanas de Idun, una diosa que custodiaba el secreto de la eterna vitalidad. Sin embargo, ni siquiera este recurso podía protegerlos de su destino final. El Ragnarok, un evento profetizado en el que el orden del cosmos sería destruido para dar paso a una nueva era. Aunque la religión vikinga estaba profundamente arraigada en su cultura, no era impermeable a influencias externas. Existen registros de contacto con los pueblos sami, quienes practicaban el chamanismo y la magia. Algunas de estas tradiciones fueron asimiladas en la espiritualidad nórdica, particularmente en la figura de las volvas, sacerdotisas que practicaban la adivinación y los rituales mágicos. Las runas eran mucho más que un simple sistema de escritura para los vikingos. Tenían un profundo significado mágico y espiritual. Se creía que las runas eran un regalo de Odín, quien, según la mitología, se colgó del árbol Yggdrasil durante 9 días y 9 noches, sacrificándose a sí mismo para desvelar su conocimiento. El alfabeto rúnico no solo se usaba para inscripciones en piedra, madera o metal, sino también en rituales adivinatorios y mágicos. Se grababan en armas para otorgar protección, en talismanes para la buena fortuna y en encantamientos para alterar el destino. Las volvas vikingas utilizaban las runas en prácticas de Seidr, un tipo de magia que permitía ver el futuro y alterar el curso de los acontecimientos. Para los vikingos, las runas no solo representaban sonidos o palabras, sino que cada una tenía un poder inherente capaz de conectar con las fuerzas del universo. Los vikingos realizaban blots, ceremonias en las que se ofrecían sacrificios de animales, comida o armas a los dioses. Se llevaban a cabo en templos, en la naturaleza o en hogares, especialmente durante festividades como el Hol, solsticio de invierno, o el Disablot, una celebración en honor a las antiguas deidades femeninas y a los ancestros. El Valhalla no era el único destino para los vikingos tras la muerte. Dependiendo de su muerte y de quién reclamara su alma, podían terminar en diferentes reinos del más allá. El Folkvanger, gobernado por Freyja, era otro lugar para los caídos en batalla. De hecho, en algunas versiones del mito, Freya tenía el derecho de elegir la primera mitad de los muertos en combate, antes de que Odín reclamara al resto.
Helheim era el reino de los muertos regido por Hela, la hija de Loki. Aquellos que morían de vejez, enfermedad o causas no violentas iban a parar aquí. Era un reino frío y sombrío, donde los muertos llevaban una existencia apagada y sin gloria. En su parte más profunda estaba Nastron, una región donde las almas de los traidores y asesinos sufrían castigos eternos. Los marineros que perecían en el mar eran reclamados por la diosa Ran, quien los atrapaba en sus redes y los llevaba a su reino submarino. Las Volvas eran figuras muy importantes en la espiritualidad nórdica. Se creía que tenían la capacidad de prever el futuro y alterar el destino a través de rituales mágicos, lo que las convertía en consejeras influyentes de jefes y guerreros. Su vestimenta ceremonial solía incluir túnicas adornadas con gemas y una vara, símbolo de su autoridad. Las Volvas dirigían estos rituales desde un pedestal elevado, rodeadas por mujeres que entonaban cánticos para facilitar la visión profética. En varios sitios escandinavos se han hallado restos de hongos como Amanita muscaria, lo que refuerza la teoría de su uso en rituales extáticos, tanto para la adivinación como para el estado de frenesí de los berserkers. Para entrar en estados de trance y canalizar visiones proféticas, las Volvas realizaban rituales que probablemente combinaban cantos, danzas y el consumo de sustancias psicoactivas. En yacimientos arqueológicos se han encontrado rastros de plantas alucinógenas como el beleño negro, que contiene alcaloides con efectos alucinógenos y ha sido utilizado por muchas culturas europeas por sus efectos en la percepción y el comportamiento. Algunos estudios sugieren que su inclusión en bebidas fermentadas podría haber sido parte de rituales destinados a inducir estados alterados de conciencia, ya sea en ceremonias religiosas, prácticas chamánicas o preparaciones para la batalla. En una tumba encontrada en Firkat, Dinamarca, los arqueólogos descubrieron una bolsa de semillas de beleño negro junto al cuerpo de una mujer vestida con atuendos ceremoniales y una vara, lo que sugiere que pudo haber sido una volva. La cultura vikinga otorgaba un papel central a las bebidas fermentadas, especialmente al hidromiel y la cerveza, en sus rituales y vida cotidiana. El término rúnico alu, que se traduce como cerveza, aparece en diversas inscripciones y se cree que tenía connotaciones mágicas o rituales. Estas inscripciones se han encontrado en objetos como amuletos y piedras rúnicas, datados entre los siglos II y VIII después de Cristo, en regiones del norte y centro de Europa. Por ejemplo, la piedra rúnica de Elkesem en Noruega presenta la inscripción Alu, lo que sugiere su uso en contextos ceremoniales o como amuleto protector. Además, el amuleto de Lindholm, en Escania, Suecia, contiene una fórmula rúnica que incluye Alu, reforzando la idea de su aplicación en prácticas mágicas o rituales. Los berserkers, guerreros vikingos legendarios, eran reconocidos por su ferocidad y habilidades combativas excepcionales. Su nombre se traduce comúnmente como camisa de oso, sugiriendo que estos guerreros vestían pieles de oso durante el combate. Sin embargo, también se ha propuesto que podría significar sin camisa, indicando que luchaban sin armadura para demostrar su valentía y desprecio al peligro. En batalla, los berserkers entraban en un estado de furia incontrolable conocido como Berserkergang. Durante este trance, se decía que eran inmunes al dolor, poseían una fuerza sobrehumana y atacaban sin distinguir entre amigos y enemigos. Las sagas nórdicas describen cómo mordían sus escudos, gruñían como bestias y avanzaban con una furia imparable. Pero el más famoso de estos guerreros fue el que luchó en la batalla de Stamford Bridge. Según la tradición, defendió durante horas un puente de las tropas del monarca anglosajón Harold y acabó con 40 enemigos. La inducción de este estado ha sido objeto de diversas teorías. Una hipótesis sugiere que los berserkers consumían el hongo Amanita muscaria, conocido por sus propiedades alucinógenas, para alcanzar el frenesí en combate. Sin embargo, estudios más recientes proponen que podrían haber ingerido cerveza con beleño negro, una planta con efectos psicoactivos y que genera una sensación de gran ligereza. Aunque su ferocidad los hacía temidos en batalla,
también representaban un riesgo para sus propios compañeros debido a su falta de control. En 1015, el Jarl Eiriker Hakonarsson de Noruega les declaró fuera de la ley, algo que imitó, un siglo después, la ley islandesa. Con la llegada del cristianismo, muchos vikingos comenzaron a incorporar elementos de ambas religiones. Durante un tiempo, coexistieron prácticas en las que se combinaban amuletos de Thor con cruces cristianas y se permitía que guerreros se hicieran la prima signatio, una señal de la cruz simbólica para poder luchar junto a ejércitos cristianos sin renunciar por completo a sus creencias. La fecha más aceptada para el final de la edad vikinga es el año 1066, con la batalla de Stamford Bridge, en la que el rey Harald Hardrada fue derrotado por los ingleses. Sin embargo, el declive no ocurrió de inmediato ni de forma homogénea en todos los territorios vikingos. Uno de los factores más determinantes fue la conversión de Escandinavia al cristianismo. Esta transición no solo cambió la estructura religiosa, sino también las costumbres y la identidad de los vikingos. La cristianización significó la integración de las sociedades nórdicas en el modelo europeo medieval, con monarquías más centralizadas y el abandono de ciertas prácticas tradicionales vikingas. Los reinos europeos, que antes habían sido presa fácil de los ataques vikingos, se fortalecieron. La mejora en sus sistemas defensivos, la organización política y el desarrollo de ejércitos más preparados hicieron que las incursiones vikingas fueran menos efectivas. Los cambios climáticos también jugaron un papel en el declive de la expansión vikinga. A medida que las temperaturas bajaban, la agricultura en Escandinavia se volvió más difícil, lo que redujo la capacidad de sostener largas expediciones. Además, la consolidación del poder en monarquías como la de Dinamarca y Noruega limitó la autonomía de los caudillos vikingos, quienes antes dirigían incursiones de manera independiente. La herencia cultural vikinga han trascendido hasta la actualidad. Su influencia destaca en las celebraciones escandinavas modernas como el Midsommar, en el solsticio de verano, pero también influyendo en fiestas más globales como la Navidad. En Yule, el solsticio de invierno, los vikingos organizaban banquetes y decoraban sus hogares con ramas perennes como símbolo de vida y renovación, una tradición que luego influenció el árbol de Navidad. Odín, en su aspecto de Jolfadr, padre de Yule, viajaba por los cielos durante esta época montado en su caballo Sleipnir, como un precursor de Santa Claus. Incluso los días de la semana en inglés honran a sus dioses. Thursday viene de Thor, Tuesday de Tyr y Wednesday de Odín, Woden. Hoy en día la imagen de los vikingos sigue viva en el cine, la televisión y los videojuegos. Series como Vikings, películas de Hollywood y videojuegos como Assassin's Creed Valhalla han convertido su historia y mitología en parte de nuestra cultura moderna. Su legado sigue navegando en nuestra cultura, dejando una huella que nunca se desvanecerá.